Muy buenas cosmonautas, continuamos con la sección de los imprescindibles del cómic. Esa sección esporádica en la que me pongo a analizar y reflexionar sobre aquellos cómics que se consideran imprescindibles en este medio. Me gusta pensar, leérmelos yo y saber un poco esas sensaciones que a mí me da personalmente. Hemos oído hablar un montón de ciertas obras, ¿no? Pero ¿qué te dan a ti, no? Cuando te coges y te lo lees. Pues eso es un poco lo que vengo aquí a contaros. Es cierto que este año estoy haciendo poquitos vídeos, ¿vale? Tenéis solamente el de Persepolis a principios de año y ahora vengo con La cosa del pantano de Alan Moore. Eso sí, no os preocupéis porque también tengo pensado ya otro vídeo para antes de que termine el verano. Y viniendo a lo que es La cosa del pantano, wow, o sea, madre mía, esto no es nada parecido a lo que me esperaba. Ha roto totalmente todos mis prejuicios y me ha dado mucho más de eso de ver a un monstruo vegetal, ¿no? Haciendo de las suyas y cogiendo con enredaderas a los villanos. Es mucho más. Así que ya sabéis, abrochad las enredaderas, regad bien las plantas, que comienza Cosmic Comics. La cosa del pantano con notas. Bueno, yo tengo estos 6 pockets, ¿vale? Que me he ido haciendo en una edición, pues sabiendo que no me quería gastar demasiado dinero. Y es un formato que he disfrutado bastante. No puedo decir que me haya pesado el que sea más pequeño o un tamaño más pequeño al comic book habitual para la lectura y sobre todo el disfrute de estos 6 tomos. Para poneros en situación, deciros que La cosa del pantano de Alan Moore se engloba dentro de la serie regular desde el número 20 hasta el 64. Es decir, desde el 1983 hasta 1987. Con la que es posiblemente la mejor representación y desarrollo de uno de los personajes más extraños del panorama superheroico. Antes uno de leerse La cosa del pantano tiene un poco la sensación de que, bueno, va a haber un superhéroe, ¿no? Un tal Alec, que se convierte en una especie de monstruo vegetal, un elemental ahí superpoderoso y que, bueno, va lanzando sus zarcillos a los villanos y esas cositas. Pero realmente fue cosa de Alan Moore hacernos ver otra cosa que va mucho más allá de todo lo preconcebido. Y es que estos tomos nos van a dar un viajazo en el descubrimiento de sus verdaderos orígenes, la lucha contra villanos de opereta, que también los hay, contra demonios, monstruos paranormales, alienígenas, especuladores contaminadores, sectas, seres multiversales, haciendo viajes a otros países, a otros planetas e incluso a otros planos de realidad. No os digo más. Todo esto mientras se desarrolla el personaje, ojo, mientras vamos descubriendo con la propia cosa del pantano quién o qué es y de lo que es capaz de hacer, que es que no os lo imagináis, hay alguna cosa bizarrísima, pero que me sorprende por la originalidad, por ese afán de fantasía, de lo que te llega a descubrir. Y deciros que sí, este cómic al principio como que me daba cosa respeto cogerlo, ¿vale? Como pereza, como decir, uff, es que esto es algo turras y no me apetece leérmelo. Luego cogía un tomo y me lo leía del tirón, me encantaba la lectura, ¿vale? Pero sí que es cierto que cogía otro tomo y como que, igual, como que me costaba empezar a leerlo. Y luego lo mismo, me iba sorprendiendo por la ligereza de la lectura, por el interés que me hacía tener en toda la historia que me contaban, aunque no es el nicho de tipo de cómic, ¿no? No es el tipo de historia que me gusta a mí leer así porque yo quiera hacerlo en un momento dado, ¿no? Sin embargo, es que me atrapaba cada lectura. Y no solo por la cosa del pantano, sino por otros muchos personajes también que aparecen aquí, que son muy importantes y también se les da un desarrollo muy chulo. Y es que lo mejor de todo es que la cosa del pantano aquí no va a estar sola, ya que como secundarios muy importantes tendremos a Abby, una bruja que será la pareja de la cosa, y Constantine, que estará retando continuamente a Alec para llevarla a sus límites de poder y así enfrentarse contra amenazas mucho más grandes que la vida misma. Lo mejor es que en muchas ocasiones veremos cómo se entrelazan las historias de la cosa del pantano con las de Abby, creando unas dinámicas muy entretenidas que dan lugar a situaciones tanto mal rolleras, del terror más pulp, como superheroicas, oníricas o directamente super lisérgicas. Que se le va la olla al amor en algunos momentos, tela. Quedáis avisadísimos, en estos 6 tomos hay mucho más de lo que parece. Y lo que voy a hacer a continuación es relataros un poco sin spoilers, no os preocupéis, o al menos os voy a contar solamente lo que se pueda seguir sin contaros demasiado de la trama, ¿vale? Para que veáis un poquito qué os vais a encontrar en cada tomo. Eso sí, yo os recomiendo hacerlos todos, no decir, pues el cuarto me pillo así por separado. Yo creo que cuando mejor se completa, cuando mejor queda redonda toda la historia, es leyéndose los 6. No hace falta seguidos, ¿vale? Os podéis dar un tiempito, pero los 6 hay que leérselos porque creo que conforman una historia global y autoconclusiva chulísima. Y es que lo curioso es que estos tomos, ¿vale? Comienzan del 1 hasta el 6 con una escala bastante pequeñita, muy concreta, muy cerrada en lo que es la propia persona o el personaje de la cosa del pantano, y yendo a una escala mucho más amplia que se expande más allá de la vida misma, ¿vale? O sea, se hace mucho más grande según va avanzando la historia.
En el primer tomo, a modo de historia de terror superheroico, descubriremos el origen de la cosa del pantano y cómo su interés amoroso Abby rompe con su pasado por otro lado, haciendo que estos dos personajes unan sus caminos para el resto del relato. Alec, luchando contra un villano que controla la vegetación, comprende al mismo tiempo su propia esencia, mientras que para Abby se presenta un conflicto doméstico y demoníaco, con tintes de terror. Eso en el primero y ya empieza a coger interés la cosa, ya por sí mismo merece la pena, pero es cierto que aún no hemos visto nada de lo que nos espera, que es mucho más loco, ¿vale? Esto puede ser como lo que a primer contacto, ¿no? Te puedas esperar un poco, pero no falto de sorpresas gordas en cuanto al origen de la propia cosa del pantano. Aquí es importante lo que ocurre aquí y te va a cambiar el concepto totalmente. Eso sí, este segundo tomo es totalmente deudor del primero, pero ya avanzan mucho las tramas, se desarrollan más los personajes y sobre todo la relación entre la cosa y Abby. Aquí van a llegar al clímax de la historia de Abby por un lado y Alec por otro tendrá una lucha interna para comprender y aceptar quién es, cosa que hemos descubierto en ese primer tomo. Y veremos un viaje a los infiernos muy curioso, mezclando algunos de los personajes más poderosos del universo DC en la parte mística, infernal y un poquito más etérea. Y curiosamente, entre uno de esos capítulos también habrá una visita alienígena muy simpática, aunque sale terriblemente mal, y un viaje onírico haciendo crossover con una de las series vertigueras más emocionantes, Sandman. Finalmente, el último número de este tomo lo consideraría como uno de los momentos más lisérgicos que he visto yo jamás en ningún medio. Ni películas, ni libros, ni otros cómics. En serio, lo que vi aquí me hizo soltar un what the fuck gordísimo. Tocho, tocho, pero es que más adelante hay otro peor aún. Al amor, se te iba, se te iba fuerte. Y luego reniega la madre que lo trajo. El tercer tomo lo definiría como terror ecológico, porque sí, me lo invento y ya está. Aquí vamos a ver algunos de los relatos más turbios y perturbadores de la cosa del pantano, a la vez que veremos a Constantine manipularle para conseguir que desarrolle más sus poderes y descubra sus límites. Lo paranormal aquí se va a desatar con una especie de road cómic entre la cosa y Constantine, donde sobre todo la cosa enfrentará monstruos como hombres lobo, humanoides irradiados de la ciénaga, zombies o espíritus. Este tomo es el que considero más pulp y lineal dentro de todos estos relatos, como lo más canónico que uno pueda esperar de la cosa del pantano, ¿vale? Cuando le hablan de toda esta etapa del amor, pues es como un poco lo más representativo, como un equilibrio entre lo más normalito y lo más loco que vais a ver en toda esta colección. Y con ese espíritu como de terror pulp, ¿no? De ese rollo así tenebroso, vertiguero, raruno. La cosa aquí va a empezar a explotar su potencial y Abby se erige como una verdadera guerrera capaz de afrontar retos más duros que cualquier humano promedio sin sucumbir a la locura o la desesperación, porque a partir de aquí la cosa se pondrá más y más rara cada vez. En serio, aquí Abby coge mucha más importancia, se denota como un personaje con su propia línea argumental, no solamente el interés amoroso de la cosa del pantano, y hacen una dupla muy chula cuando están juntos, pero también por separados, que tienen su enjundia cada uno, tienen su importancia vital. Y es parte un poco del tema pues más íntimo que quiere tocar, ¿no? En la filosofía del cómic, en ciertos temas que trata, pues van un poquito en conjunto con esto. ¿Cómo son mejores? ¿Como dupla? ¿Como personas por separado? ¿Son independientes o son un conjunto inseparable? ¿No? Hay mucha dicotomía y creo que es un debate muy chulo el que se muestra en este cómic al respecto. Y es una gozada leerlo, ojo, es una gozada, está muy bien tratado el tema. Cuarto tomo de la cosa del pantano. Aquí las cosas se ponen muy raras, ¿vale? Se les va la olla, esto se desata totalmente y mola un puñado. Yo diría que es el tomo que más me ha gustado de todos, aunque luego más adelante también hay cosas muy interesantes y previamente he leído cosas que me molaron muchísimo. Pero ojo, que esto mola un puñado. Es que este tomo es el que considero más emocionante de todos y muy dinámico en su propuesta. En serio, este es una locura porque tendrá de todo. Temas lisérgicos y de drogas con un hippie que más adelante veremos como un aliado. Terror de casa encantada. Lucha en la selva contra una secta de brujería y demonios, terminando por todo lo alto con una crisis multiversal de DC con los seres más místicos de su plantel de superhéroes. Me emocionó un montonazo, ¿vale? O sea, creo que tiene uno de los momentos cumbre de toda esta colección. Y de verdad, dentro de esas crisis de DC que a veces son tan locas, tan difíciles de seguir y tal, esta parte de la serie de la cosa del pantano me encantó, me gustó muchísimo porque se sigue perfectamente. Es cierto que toca un montón de palos y un montón de personajes secundarios que a lo mejor no conoces mucho, pero te lleva muy bien al clímax sabiendo perfectamente todo lo que estás leyendo y dándole emoción a los personajes sin saltar de uno a otro de forma incoherente. O sea, todo perfecto, de verdad, me gustó un montonazo. En este quinto tomo las cosas se complican bastante para Alec y Abby, ¿vale? Se van a tener que separar por determinados motivos
y va a haber pues ahí unas movidas gordas. Abby la vamos a ver que se va a ir a Gotham exiliada y precisamente ahí va a ser apresada por las autoridades. Y es que esto va a generar la ira de la Cosa del Pantano, que tendrá un enfrentamiento muy chulo en Gotham con Batman. Está claro que los hechos que ocurren en estos tomos tienen consecuencias y no va a acabar la cosa bien para los dos, que se ven obligados a estar separados. En este sexto tomo, que ya sí, completamente se va a la parte más íntima, ¿vale?, del personaje, más existencial, toca todos los palos del ser y, vamos, nos va a llevar por un viaje de vuelta a la Tierra, ¿vale?, muy, muy loco. En cada número, en cada capítulo, nos va a llevar por diferentes sitios, por planetas distintos, por realidades diferentes, haciendo el bien, haciendo el mal, en cada número una aventura diferente, pero eso sí, con un solo propósito. Y este es muy emocionante, es de lo que os estaba hablando antes, de esa dicotomía, ¿no? Que no quiero desvelar más por tema de spoilers, pero creo que le da mucho sentido a todos los 6 tomos y le dan una enjundia brutal. O sea, de verdad, me ha encantado esta colección, que le empiezo a encontrar como mucho más sentido, mucha más emoción al habérmela terminado al completo. Es verdad, para mí no ha sido una experiencia como leer Sandman, que estaba disfrutando cada número, una gozada, en cuanto lo conseguía me lo leía, bueno, era un flipe, ¿vale? Esos 10 11 números que me leí, incluido el de Infinito, ¿vale? Obertura, perdón, Infinito. Y el caso es que, bueno, este tomo es cierto que no ha sido una experiencia tan brutal y visceral como la que viví leyendo Sandman, pero igualmente, de verdad, me ha sorprendido muchísimo lo que he aprendido yo de la Cosa del Pantano. Jamás la voy a volver a ver igual, o sea, jamás volver a tener ese concepto superficial, ¿no?, de ese monstruo vegetal que solamente lanza zarcillos ahí de vegetales a los villanos, esas cosas, sino que es mucho más. Y Alan Moore, el que reniega de los cómics que ha hecho de superhéroes y esas cosas, que haya hecho esta gozada de cómic, esta gozada de historia que toca tantos palos al final, que toca tantas movidas, desde la ecología, desde lo social, desde lo personal, desde la existencia misma, desde las relaciones personales, el amor, la ira, la guerra, la muerte, o sea, toca un poco de todo, de verdad, es un poquito como Sandman en ese aspecto, pero de otra forma, con historias turbias, de miedo, de terror, pulp, en el que los villanos muchas veces no son villanos porque sí, son villanos porque toman malas decisiones, hacen cosas malas, concretas, que causan mal a los demás. Y eso te lo van mostrando en la historia, no es todo porque sí, porque tengan que ser el malo. Aquí todo tiene su sentido y tiene sus consecuencias también para cada personaje. Vamos viendo villanos muchas veces que han aparecido a lo mejor al principio y luego ves las consecuencias de sus actos cuando fueron vencidos y todo el desarrollo posterior, como que te dan una pequeña muestra de dónde acabaron, ¿no? Entonces es muy interesante porque todo lo que hacen aquí tiene sus consecuencias. Es un cómic de verdad para el recuerdo y esa representación gráfica, además de la narrativa que tiene, se lee perfectamente. O sea, a día de hoy, actualmente, te puedes leer este cómic y creo que lo vas a disfrutar un montón, con un huevo de recursos diferentes, ¿vale?, que utiliza en lo que es la composición de viñetas, de la página y tal, que de verdad hay alguno que no he visto nunca en un cómic, o sea, que solamente lo he visto aquí de una forma muy imaginativa. De hecho, ha experimentado bastante en ciertos capítulos, luego hay otros como más ordinarios, por así decirlo, pero hay narrativas y recursos que utilizan en algunos momentos súper mega locos que vienen muy bien con la parte como más abstracta de lo que te están contando, ¿no? Viene muy bien por la parte lisérgica, por ejemplo, de ciertos momentos que te quieren dar ciertas impresiones, como si te hubiese puesto de algo, ¿vale? Entonces, consigue un poquito ese efecto y jamás lo he vuelto a ver en un cómic tan bien hecho, al menos. Sí que he visto a lo mejor un intento, pero es como un 10% de lo que aquí he llegado a disfrutar y la impresión que me ha llegado a dar. Es una fucking locura, de verdad. O sea, hay momentos que dices, wow, o sea, se os ha ido la olla del todo, pero cómo mola leerlo esto en un cómic. Muchas veces decimos, guau, esto si lo viésemos en una película, ¿qué película más buena sería? Pero también me dan ganas de pensar, no leches, esto está en este cómic, lo estoy disfrutando ya en este cómic de esta manera y creo que esto es lo fantástico, así como ya está, como ya existe. No hay que traspasarlo a otro medio para disfrutarlo más, ¿no? Entonces, bueno, una reflexión así loca que quería dar al final y muchísimas gracias por estar ahí. Yo creo que más o menos os he explicado qué era la cosita del pantano, la cosita pequeñita, y que lo disfrutéis vosotros mismos, que no os lo cuente nadie más, que no os lo cuente yo, ¿vale? Cogeros, leeros el primero, el segundo, el tercero y vais a disfrutar un montonazo de estas lecturas. De verdad, no se ha quedado nada viejuno, nada antiguo y creo que soporta perfectamente una lectura a día de hoy y por supuesto es un imprescindible del cómic. Y espero que hayáis disfrutado un montón el vídeo. Nos vemos en el siguiente y ya sabéis, a disfrutar y a leer un montón. Y cuidado que la cosa del pantano no es solamente un bicho verde monstruoso gigante.